Muy buenos días. Hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Aquí podría haber una especie de contradicción en lo que hemos escuchado muchas veces ya a lo largo de estas reflexiones, que es la gratuidad del amor de Dios. Porque acá el Señor está diciendo quien los observe y así lo enseñe. Y este observar, el término observar, tenía una connotación no solo de mirar, ¿no? Como nosotros decimos, está observando algo, está observando, está mirando, sino que esta observancia era observancia y cumplimiento. Entonces, si nosotros se nos ha dicho que no tenemos que hacer esfuerzo, que el Señor nos da la gracia para poder hacerlo sin esfuerzo y gratuitamente, podría ser como un contrasentido, pero acuérdense que el Señor le está hablando a personas que todavía tienen mucha teología del esfuerzo, del hacer. Los judíos tenían que cumplir no sé cuánto, más de 300 normativas para poder decir que eran puros. Entonces, les está hablando a ellos y este observar tiene esa connotación. Pero para nosotros los cristianos, el poder vivir conforme a la voluntad de Dios, sabemos que en nuestra fuerza no puede ser, pero que el Señor sí le da la gracia a sus hijos para que podamos hacerlo. Entonces, para nosotros, este observar, que también es cumplir, pero tiene una connotación distinta, no es en nuestra fuerza. Es por la gracia de Dios que Él nos da para poder hacer lo que nos pide. Hay cosas que son sencillas, ¿no? Que nos pide, por ejemplo, respetar al prójimo, o que nos pide callar, no decir cosas impertinentes, o no hacer comentarios que maten a otros. Son cosas fáciles. Y sin embargo, nos cuesta mucho cumplirlo en nuestra fuerza. Pero si le pedimos a Dios la gracia, Dios la concede. Y eso es, en definitiva, el quehacer del cristiano. Más que llegar y hacer las cosas, es primero unirse a su Padre, hacerse uno con Él. Al hacerse uno con Jesús, nos estamos haciendo uno con Dios y uno con el Espíritu Santo. Y entonces ahí podemos dejar que nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo, nos instruya, que Jesucristo nos dé todas las gracias que sean necesarias y que nuestro Padre nos mueva con ese amor de Padre que nos va indicando los caminos a seguir. Entonces sí, se puede hacer todo. Yo siempre hago esta comparación. Para mí la vida es como este juego que en Chile se llamaba la escalera, en España se llama el juego de la oca, no sé cómo se llamará en otros países, pero es este tablero que había que tenía un camino que era muy zigzagueante y todo con casillas y donde uno iba avanzando y le pasaban distintas cosas. Estabas herido porque te atacó una bestia, tienes que irte al hospital 2 jugadas, entonces perdías 2 vueltas. Eh, o te metían a la cárcel, o tenías que cruzar un precipicio. Bueno, era muy entretenido. Pues nuestra vida es un poco así. Es como este juego de la oca, con la única diferencia que vamos a tener en todo momento las gracias que el Señor nos da para poder realizar aquello que nos resulta imposible. Dar la vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos, hacer caminar a los paralíticos, sanar a los enfermos. Y todo eso lo podremos hacer hablándoles del amor de Dios y si es necesario, el Señor te va a dar la gracia para también hacer un milagro si fuese necesario, aunque rompe totalmente las leyes naturales y Dios quiere comunicarse con nosotros a través de la ley natural. Entonces, procura tú en este tiempo de Cuaresma, lo que se lo estoy repitiendo majaderamente, procura tú cumplir con las 3 cosas que te pide: oración, ayuna
y con ese ayuno le das lo que ayunaste a los pobres y la limosna. Si haces la oración, tu ayuno va a ser fructífero y tu limosna va a ser generosa. Y la gracia que vas a recibir no tiene precio. Así que vale la pena hacer lo que nos está pidiendo el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga.